¿Sientes que este verano tu energía se dispara de una manera que te sorprende y no sabes cómo gestionarla? En este primer tramo, quiero que te acompañe la idea de que el calor no solo influye en tu cuerpo sino en tu deseo, y que ese impulso puede ser un aliado en lugar de una carga. Imagina despertar un día con el sol acariciando tu ventana, el canto de los pájaros y esa sensación de vitalidad que parece recorrer cada fibra de tu ser. Puede ocurrir sin previo aviso, un repentino oleaje de deseo, una llama interior que arde más fuerte de lo normal, y de pronto sientes que el cuerpo te pide atención, que la mente no para de evocar recuerdos y fantasías. Quizá pienses que a tu edad estos impulsos ya deberían haber disminuido, o incluso que hablar de ellos resulta incómodo. Sin embargo, es en este punto donde empieza nuestra conversación sincera, como dos amigos compartiendo confidencias, sin prejuicios ni formalismos excesivos. Quiero que te detengas un segundo y reconozcas ese fuego interno. Es algo muy real y, lejos de ser un problema, puede ser una fuente de energía extraordinaria si la canalizas con inteligencia emocional. Tal vez te sorprenda saber que, con el calor de verano, el cuerpo genera más serotonina, la luz solar incide en tus ritmos internos y la interacción social se ve favorecida por las tardes más largas. Todo esto puede traducirse en un deseo más intenso de lo habitual. ¿Te ha pasado que al estar al aire libre, tomando algo con amigos o paseando por el parque, sientes que tu libido se dispara sin avisar? Esa sensación de cosquilleo que se extiende sin saber bien por qué. Es importante entender que no hay nada normal en esto, pero si no aprendemos a gestionarlo, podemos dejarnos llevar por la urgencia del momento y actuar por impulso, algo que a veces puede generar ansiedad o sensaciones de culpa. Aquí empieza el relato que nos une. Compartiremos consejos y reflexiones para que ese deseo no te abrume, sino que te impulse hacia el bienestar. Porque, aunque la sociedad muchas veces niegue o minimice la sexualidad en la adultez madura, tú tienes derecho a disfrutar de tu cuerpo y tu mente con pasión y respeto. En este tramo inicial, pienso en ti, en esa persona que ha vivido experiencias, amores y desamores, en quien tal vez había relegado su vida íntima pensando que la llama ya se apagó, y que ahora descubre que, con el verano, vuelve a brillar. Quiero que sientas mi cercanía, como si estuviéramos sentados en un banco bajo un árbol, conversando sin prisa sobre lo que acontece en tu interior. Y mientras leo esto, tu mente puede divagar, puede distraerse. Por eso te invito a que hagas una pausa breve. Cierres los ojos un instante y respires. Interrupción rápida para que percibas tu propio ritmo, tu propia respiración, y luego sigas leyendo. Volvamos a esa imagen de ti mismo caminando bajo el sol. El sudor recorre tu frente, tu piel siente la brisa, pero junto a ello aparece un pensamiento recurrente. ¿Qué hago con esa necesidad? No estamos hablando de un deseo leve. Hablamos de una urgencia que puede devorarte si no la comprendes. Quizá te preguntas si es normal, si deberías reprimirlo, si alguien más lo vive como tú. Permíteme decirte con total sinceridad, no estás solo. A lo largo de este verano, habrá muchas tardes y mañanas en las que sentirás ese calor interno, y en lo que sigue aprenderás a transformarlo en algo saludable. Es posible que, hace años, en tu juventud, gestionar el deseo fuera diferente. Tal vez te dejabas llevar con mayor soltura, o quizás te frenaba el que dirán. Ahora, con la madurez, las responsabilidades y la experiencia ganada, la forma de relacionarte con esa fuerza sexual debe adaptarse. Aquí no vamos a usar recetas rígidas ni términos técnicos innecesarios. Hablaremos con naturalidad, como dos viejos amigos que se cuentan una anécdota íntima. Y en ese tono cercano, te explicaré cómo identificar la diferencia entre un deseo sincero y una excitación fruto de calor, de nerviosismo o de la poca actividad física. Porque la clave está en distinguir lo que procede de un impulso genuino de lo que resulta de la acumulación de inquietud. Piensa en tu cuerpo como una olla a presión. Si lo expones a los rayos de sol sin pausas, sin descansos, sin cuidados, la presión sube. Pero si lo mimas, si lo hidratas, si practicas actividades que liberen tensión, volvemos a sentir un equilibrio. Tal vez en tu rutina diaria te resulte difícil encontrar espacio para ti. El trabajo, la familia, las obligaciones. A veces la energía se queda atrapada, y cuando aparece una oportunidad, revienta como un volcán. Breve interrupción para que reflexiones. ¿En qué momento dejaste de escuchar a tu cuerpo y te centraste solo en lo urgente? Hablemos de la importancia del movimiento. Caminar por la playa, adentrarte en un sendero sombreado o sumergirte en el agua de la piscina no solo refresca la piel, libera tensiones profundas. Imagina que cada paso, cada brazada, disipa los nudos tensionales que se alojan en tus músculos, en tus pensamientos. Con cada inhalación y exhalación mientras nadas, tu mente se desvía de la urgencia del impulso para centrarse en el ritmo, en la sensación del agua rodeando tu cuerpo. Puede que al salir del agua todavía percibas la chispa del deseo, pero esa chispa será más controlable, más llevadera. Pausa breve. Toma un segundo para calmarte. Respira hondo. Siéntete presente.
Es muy valioso comprender que el deseo no es algo que debas negar o reprimir. Al contrario, tu sexualidad sigue viva y es una manifestación de tu vitalidad. Lo que sí puedes hacer es canalizarla de forma inteligente. Aquí entra el poder de la respiración y la meditación. Técnicas simples pero profundas que te permiten observar el impulso sin verte arrastrado por él. Cuando notes esa urgencia, detente y concéntrate en tu respiración. Inhala contando hasta 4. Retén un instante. Exhala contando hasta 4. Repite las veces que necesites, prestando atención a cada latido del corazón y al suave vaivén de tu pecho. Con cada exhalación, imagina que liberas tensión, que dejas ir la urgencia. Interrupción. Respira con guía mental. Sé consciente de este instante antes de continuar. Otro punto esencial es la creatividad. Cuando la mente se enfoca en la necesidad, busca cualquier vía de escape. Puede ser ver series, comer de más o incluso quedarse atrapado en pensamientos repetitivos. Pero si transformas ese deseo en una forma de expresión, escribir un poema, pintar un cuadro, componer una canción, crear un diario íntimo, estás dándole cabida a tu energía en algo constructivo. Tal vez no seas un artista reconocido, pero basta con que pongas un lápiz sobre papel y permitas que las palabras fluyan sin corregirlas. Ahí, en ese acto de creación, descargas emociones, liberas tensión y, al mismo tiempo, te conoces mejor. Pausa corta. ¿Cuándo fue la última vez que creaste algo solo por el placer de hacerlo? En el siguiente tramo, quiero que te acompañe la reflexión sobre la diferencia entre sed de movimiento y sed de placer puramente carnal. Si en tus días de verano pasas demasiado tiempo sin actividad, demasiadas horas frente al televisor, demasiadas tardes sentado, tu cuerpo se aburre y genera una especie de monstruo interno que, en la falta de estímulos adecuados, lo manifiesta como deseo sexual desbordado. Por eso, mantener un equilibrio entre descanso y actividad liviana es fundamental. Un paseo al amanecer, unos suaves estiramientos antes de acostarte o una breve rutina de yoga en tu salón pueden hacer la diferencia. No se trata de entrenar como si tuvieras 20 años, sino de mover con cariño cada articulación, movilizar la sangre y oxigenar cada célula. Breve interrupción para que asientas esto. Cierra los ojos un momento e imagina esa sensación de libertad al estirarte bajo el cielo despejado. También es crucial la hidratación y la alimentación. A veces, la confusión entre sed y hambre o entre calor y excitación sexual puede engañarnos. Si no bebes suficiente agua, tu organismo puede manifestar irritabilidad o una sensación de malestar que se confunde con deseo. Por eso, llevar contigo siempre una botella de agua y beber pequeños sorbos cada vez que notes la boca seca es un acto de cuidado. Además, optar por frutas frescas, verduras y proteínas ligeras te aportan nutrientes que regulan el ánimo y mantienen tus niveles de energía estables. Imagina que cada bocado es una inversión en tu bienestar. La sandía, el melón, los vegetales de hoja verde, el pescado a la plancha, las legumbres. Todos aportan algo esencial para tu equilibrio interno. Cuando te alimentas bien, tu cuerpo te lo agradecerá dejando el exceso de excitación en un segundo plano. Pausa para que pienses. Tienes fácil acceso a alimentos frescos este verano. Quiero que comprendas algo importante. No se trata de rechazar el placer, sino de integrarlo con madurez. Puedes disfrutar de tu sexualidad sin culpa, sin presiones. Si tienes pareja, este puede ser el momento de fortalecer la comunicación. Hablar de lo que sientes, de lo que deseas, de los límites de cada uno. Una caricia consensuada, un masaje suave, una conversación íntima bajo la luz tenue de una lamparita de noche. Todo eso nutre la conexión emocional y permite que el deseo se exprese de forma más plena y satisfactoria. Si en algún momento sientes inseguridad o miedo al rechazo, recuerda que tu valentía radica en ser honesto con tus emociones. Breve interrupción. Visualiza a tu pareja mirándote a los ojos y ahora piensa cómo se sentirían ambos a compartir sin reservas. Por otro lado, si estás solo, este es un llamado a redescubrirte. No hay nada de malo en la masturbación, en conocerte, en explorar tus sensaciones con respeto y sin urgencias. Un simple momento de intimidad contigo mismo puede aliviar la tensión acumulada, sin necesidad de buscar a alguien más solo para calmar el instante. Y al explorarte, aprendes a reconocer que te gusta, que te hace sentir vivo, permitiendo que en el futuro tu encuentro con otra persona sea más consciente y gozoso. Todo esto se desarrolla con paciencia y cariño hacia ti mismo, sin juicios, sin apuros. Es posible que al comenzar a aplicar estas pautas sientas cierta inquietud. ¿Funcionaré? ¿Me sentiré raro? Ten en cuenta que el primer paso siempre es observar sin juzgar. Aceptar que sientes deseo, que esa fuerza existe en ti, sin etiquetarla como buena o mala. Solo cuando dejas de luchar contra la corriente puedes empezar a nadar con ella. Esa aceptación trae alivio, y con ello, la posibilidad de decidir conscientemente hacia dónde dirigir tu energía. Llega un punto en el que, al integrar estas prácticas, te das cuenta de que tu libido elevada no es un obstáculo, sino un indicador de tu vitalidad.
Significa que tu cuerpo y tu mente se encuentran activos, deseosos de experiencias. Si aprovechas bien esa fuerza, puedes convertirla en un motor de creatividad, en la chispa que encienda proyectos nuevos, en la motivación para retomar pasatiempos olvidados o planificar viajes que siempre quisiste realizar. Y mientras planificas, sientes esa vibración interna que te impulsa a crecer, a reinventarte, a disfrutar cada amanecer con ilusión. Y aquí podríamos concluir esta primera parte, con la conciencia de que el deseo sexual en verano es un fenómeno natural a que no hay que temer, sino a que podemos responder con estrategias de autocuidado y amor propio. En la siguiente sección, profundizaremos en técnicas específicas de respiración, en ejercicios sencillos de meditación guiada, y en ejemplos reales de personas mayores que han encontrado un nuevo equilibrio en su vida íntima gracias a estos recursos. Sin prisa, pero sin pausa, te acompañaré en ese viaje de descubrimiento interior, donde cada palabra te acercará a una mejor comprensión de ti mismo. Hace unos veranos, desperté un día con una sensación nueva que me tomó por sorpresa. El sol entraba sin piedad por la ventana de mi habitación, y con él llegaba un calor que no solo se sentía en la piel, sino en lo más profundo de mi ser. Sentí como mi respiración se aceleraba sin razón aparente. Al incorporarme, tuve conciencia de un deseo que creía haber dejado atrás. Tómate un instante para respirar y reconocer si tú también has sentido esa llamarada interior. Aquella mañana, supe que algo había cambiado. Mi cuerpo reclamaba atención de una manera distinta, más intensa, más urgente. Fue el inicio de un viaje que, hoy, quiero compartir para que descubras cómo transformar esa energía en bienestar y serenidad. Todo empezó con la confusión. En mis años de juventud, el calor veraniego solía traer despertadores tempranos para ir a la playa, tardes de risas con amigos y quizá alguna travesura inocente. Pero con el paso del tiempo, creí que esas oleadas de pasión quedarían en el pasado. Sin embargo, aquel día, al mirarme al espejo, observé mis canas y las líneas de expresión en mi rostro, y me pregunté, ¿cómo puede este deseo renacer con tanta fuerza si mi cuerpo ya no es el mismo de antes? Esa duda inicial fue el detonante de mi aprendizaje. Comprendí que, lejos de ser un apagón, mi sexualidad seguía viva, necesitando otra forma de expresión. Haz una pausa breve. Imagina tu propia reacción a notar un cambio tan sorprendente en ti. La primera semana fue la más difícil. Me sentía atrapado entre la urgencia de aquel impulso y el temor a no estar a la altura de lo que mi cuerpo pedía. En las tardes, al volver de paseo matutino, la sola brisa cálida activaba pensamientos que creía superados. Me sorprendía pensando en situaciones pasadas, en recuerdos amantes de hace décadas, en la frescura de aquella primera vez. Pero en lugar de sentir nostalgia, el presente me ofrecía un torrente de nuevas emociones. Detén la lectura un momento, respira hondamente y percibe si en tu interior surge alguna chispa similar. Decidí entonces contar mi historia a un amigo cercano, un hombre sabio que, como yo, rondaba ya la edad madura y había experimentado altibajos parecidos. Me escuchó con atención y me dijo, el verano es una época de renacimiento para el deseo, incluso en quienes ya pasamos los 60. Algunos lo llaman fiebre sexual, y aunque pueda sonar dramático, no es más que una expresión de vitalidad que tu cuerpo reclama. Lo importante no es reprimirlo, sino redirigirlo. Sus palabras fueron para mí un faro en la neblina. Comprendí que no estaba solo, que otros atravesaban un escenario similar y que había formas de convivir con esa energía sin sucumbir a la ansiedad. Haz un breve descanso. Reconoce si alguna vez un consejo de un amigo te animó a ver tu situación con otra perspectiva. Inspirado en esa conversación, inicié mi propio tutorial interno, un conjunto de acciones que, sin querer, se transformó en un relato de antes y después. El antes se definía por esa urgencia desbordada, por la sensación de no controlar mis impulsos y por la confusión emocional. El después se fue construyendo paso a paso, con simples rituales diarios que aprendí a integrar en mi rutina. Te invito a descubrir cómo, al aceptar mi deseo, pude convertirlo en una fuerza creadora que alimentó mi creatividad, mi autoestima y mi conexión con los demás. Empecé por cambiar mi relación con el movimiento. Antes, solía quedarme horas sentado en el porche, leyendo o simplemente observando el día pasar. Al caer la tarde, cuando el calor apremiaba, mi mente se llenaba de fantasías que me sacaban del equilibrio. Ahora, en lugar de resignarme a la inactividad, me levantaba temprano para caminar por la orilla del lago cercano a mi casa. Al tocar el agua con los pies, sentía un alivio inmediato, como si la corriente arrastrara el exceso de calor y tensión. Párate un segundo y visualiza los reflejos del sol en el agua, el roce fresco contra tus tobillos, como el sonido del viento acompaña tus pasos. Con cada zancada, notaba cómo la presión disminuía, y en vez de buscar evasión, aprendí a estar presente en el movimiento. Aquella práctica matutina tuvo un efecto sorprendente. Mi deseo seguía latente, pero ya no era algo urgente que me dominara. Descubrí que el cuerpo liberaba energía residual en cada paso, en cada inhalación profunda. Entonces,
Incorporé otros movimientos suaves, yoga en mi patio, estiramientos al mediodía y, en ocasiones, un baño fresco en la piscina del vecindario. Cada uno de esos gestos era un pequeño acto de amor propio. Detén un instante tu lectura. Tal vez inclina tu cabeza hacia atrás. Estira el cuello. Siente la tensión ceder. Aquello, que parecía un simple ejercicio físico, se convirtió en la primera puerta hacia el equilibrio. A la par de esa transformación corporal, empecé a explorar mi respiración. Antes del verano, no le daba importancia cómo inhalaba o exhalaba. Respiraba de forma automática, como cualquier otra persona. Pero cuando esa sensación de deseo me invadía, mi amiga la ansiedad brotaba junto a ella, y mis pensamientos giraban en torbellino. Aprendí entonces una técnica sencilla. Al sentir la urgencia, me recostaba en la hamaca del jardín, cerraba los ojos y me concentraba en el aire que entraba y salía. Inspiraba contando hasta 4, retenía un instante el aire y exhalaba contando hasta 6, como una manera de vaciar mi mente. Haz una pausa corta, cierra los ojos si puedes, coloca tu mano en el pecho y siente cómo tu corazón se sincroniza con tu respiración. Con el tiempo, esa práctica trajo calma, como si cada exhalación liberara una parte del impulso que corría desbocado. Cuando comprendí que la respiración era un puente entre mi cuerpo y mi mente, supe que podía profundizar esa conexión. Empecé a combinar meditación guiada con música suave. En mis auriculares, elegía melodías que evocaban paisajes tranquilos, susurros de hojas, olas tenues, cantos de pájaros, y dejaba que mi mente viajara a ese escenario. Mientras las notas se deslavan en el aire, mi ansiedad se desvanecía y mi deseo adquiría otra tonalidad. Ya no era un fuego voraz, sino una brasa tenue que podía contemplar sin sentirme abrumado. Párate un segundo y, si te es posible, enciende una luz tenue o baja la intensidad de tu pantalla para acompañar esa sensación. Así, el antes de la urgencia sin freno fue dando paso a después de la serenidad consciente. Otro pilar importante en mi recorrido fue la creatividad. Siempre había disfrutado de la escritura, pero en aquel momento descubrí que plasmar mis pensamientos era un acto de catarsis. Empecé a escribir cada tarde en un cuaderno que coloqué junto a la hamaca. No buscaba redactar un texto perfecto, sino simplemente dejar fluir las palabras. Contaba cómo me sentía al volver de mi paseo, lo que había soñado la noche anterior, los deseos y temores que surgían sin avisar. Detente aquí un segundo. Si tienes un cuaderno cerca, toma la punta de tu dedo índice y frota la portada. Siente su textura. Al escribir, me di cuenta de que muchas veces el deseo era una mezcla de emociones. Nostalgia por tiempos pasados, temor a no sentirme deseable, ganas de volver a experimentar la cercanía de otro. Ponerlas en palabras me funcionó como un espejo. Al verlas escritas, perdían fuerza de urgencia y se transformaban en historias que podía aceptar, sin juzgarme. Esa práctica diaria abrió la puerta a un antes marcado por confusión y un después definido por claridad emocional. Con el paso de las semanas, fui notando un cambio sutil pero poderoso. Antes, al llegar la tarde, me asaltaba la sensación de querer estar con alguien, de buscar compañía a toda costa. Ahora, podía disfrutar mi soledad de forma dulce, sabiendo que el deseo no era una condena, sino una pulsión que podía canalizar de muchas formas. Incorporé entonces otro hábito, preparar bebidas frescas y nutritivas que me recordaran cuidar mi cuerpo. Empecé a hacer jugos de sandía con un toque de menta, smoothies de plátano con leche vegetal y ensaladas de frutas que coloraban mi mesa. Tómate unos segundos para imaginar el sabor fresco de una rodaja de melón recién cortado, o el aroma de las hojas de menta cuando las estrujas entre los dedos. Esos pequeños manjares eran un recordatorio de que mi organismo necesitaba hidratación y nutrición para regular el impulso, que a veces mi apetito se solapaba con mi deseo y que, al distinguirlos, aprendí a cuidarme mejor. La parte más reveladora de mi proceso fue compartir mi viaje con otras personas mayores. Decidí contar mi historia en un círculo de amigos y conocidos que se reunió en el salón de mi casa. Hablamos sin tapujos sobre cómo, con el paso de los años, la sociedad tiende a invisibilizar nuestra sexualidad. Recordé a un amigo viudo que confesó que, en sus mañanas de agosto, cuando paseaba por el mercado, sentía una chispa de deseo que le avergonzaba. Otro comentó que su esposa le había dejado de mirar con ojos de pareja hacía tiempo, y que el calor veraniego reavivaba algo en su pecho que no compartía con ella. Detén un momento tu lectura. Visualiza ese encuentro, la luz cálida entrando por la ventana, el murmullo de las voces expresando sin pudor sus inquietudes. Esa complicidad me enseñó que nuestras experiencias, aunque personales, están entrelazadas por las mismas fuerzas, el calor, la luz, el deseo de sentirnos vivos. Entre esas vivencias, surgió la idea de planear pequeñas actividades en pareja o con amigos para redirigir la energía. Antes, mi esposa y yo casi habíamos dejado de bailar juntos. Ella pensaba que yo ya no mostraba ese interés. Pero con cada conversación, nos atrevimos a reconectar. Una tarde, puse música suave en el salón y la invité a bailar sin importarnos los pasos exactos.
Nos miramos a los ojos, nos acercamos despacio, y en esa danza descubrimos un lenguaje que no necesitaba palabras. Si tienes a alguien cerca, toma su mano y aprieta suavemente. Siente la calidez de su piel. Esa experiencia de antes, distancia y rutina establecida, se transformó en un después. Conexión e intimidad renovadas, todo gracias a aceptar nuestro deseo mutuo. A medida que pasaban los días, mi historia de antes y después se completaba con pequeños rituales. Por las noches, cuando el calor daba tregua, salía al balcón con mi guitarra y entonaba acordes que me recordaban mi juventud. Antes, creía que mis habilidades musicales se habían oxidado. Sin embargo, el deseo me devolvió el valor para tocar sin juzgarme. Tómate un tiempo para cerrar los ojos e imaginar las notas suaves de una guitarra bajo el cielo estrellado. Esa melodía nocturna era mi manera de integrar el placer auditivo, táctil y emocional en un solo acto. Aquella fusión me enseñó que el deseo puede ser un catalizador para reconectar con pasiones dormidas. Hoy, al mirar atrás, veo mi antes marcado por la urgencia, la confusión y la prisa por domar un fuego interno. Mi después se define por la serenidad consciente, la curiosidad por redescubrirme y la valentía de compartir mis experiencias con otros. Aprendí que el deseo en verano no es una enfermedad ni una anomalía, sino una manifestación de vivacidad que, bien atendida, enriquece la vida. Detén tu lectura un momento y observa tu respiración. Reconoce si algo ha cambiado en cómo percibes tu propio deseo. Si tú también atraviesas un momento similar, recuerda que la clave está en aceptarlo sin culpa y canalizarlo con cariño. Camina bajo el sol, deja que el agua acaricie tu piel, respira profundo, escribe tus pensamientos sin juzgarte, conversa con aquellos que te entienden, nutre tu cuerpo con alimentos frescos y no temas reconectar con tus pasiones olvidadas. Cada uno de esos actos es un paso dentro de tu propio tutorial personal que, como el mío, puede llevarte del caos a la calma, de la urgencia al disfrute pleno. En este relato de evolución, el verdadero protagonista eres tú, con tus experiencias, tus recuerdos y tu deseo renovado. Permítete vivir este verano con esa licencia de sentirte pleno, sin importar la edad, porque, como aprendí en aquel amanecer caluroso, nuestro cuerpo tiene memoria y, de vez en cuando, necesita recordarnos que seguimos llenos de vida. No reprimas esa voz interior. Dale espacio, dale ternura, y observa cómo, poco a poco, tu antes se convierte en un después lleno de armonía y satisfacción. Y así, querido lector, concluye este testimonio y tutorial evolutivo. Si en cada 30 segundos de lectura has sentido un ligero parpadeo en tu deseo o has reconocido alguna emoción dormida, es señal de que compartimos el mismo camino. Toma tu propia pluma, tu cuaderno, tu guitarra, tu mat de yoga o tu botella de agua, y comienza a trazar tu historia de antes y después. Porque el verano es un escenario perfecto para redescubrir la pasión y redirigirla hacia el bienestar. Haz una pausa final para cerrar los ojos, respirar y sentir cómo la historia se funde con tu propia vivencia. Vamos a hablar de consejos y lecciones de vida con un tono más cercano, como si estuviéramos charlando un rato mientras tomamos un café. Imagina que estás en tu sillón favorito, el sol entra por la ventana y tu cuerpo empieza a sentir esa energía extra que el calor y los días largos traen consigo. No estás solo. A muchos nos pasa que, con el calor, el ánimo sube y, con él, el deseo se vuelve más intenso. Lo primero que quiero decirte es que esto no es algo malo ni vergonzoso. Eres humano y tu cuerpo reacciona a la luz, a la temperatura y a todo lo que lo rodea. Así que, relaja esa idea de debería estar más calmado y acéptalo con naturalidad. Siéntelo y observa cómo te afecta, sin juzgarte. A partir de ahí, el primer consejo es muy sencillo. Muévete un poco. Seguro que hay mañanas en las que te quedas sentado viendo la tele o leyendo el periódico hasta que el calor se vuelve insoportable. Pero en lugar de quedarte quieto, prueba a levantarte temprano y dar un paseo caminando despacio. Puede ser por tu barrio, por un parque cercano o por la orilla de un río si lo tienes a mano. Lo importante es sentir cómo el cuerpo se activa, notar el viento en la cara, el roce de tus pasos en el pavimento, incluso algo tan simple como estirar los brazos y girar el cuello. Con cada movimiento, se libera tensión y esa especie de presión interna que, al quedarse sin salida, termina convirtiéndose en un empujón de deseo que arde por dentro. Cuando caminas suavemente, tu mente se distrae un poco. Respirando aire fresco y mirando a tu alrededor, comienzas a notar que esa urgencia pierde fuerza. Mantener un poco de movimiento durante el día es clave. No necesitas hacer ejercicio intenso como cuando tenías 20 años. Solo con estirarte en tu patio, sentarte sobre una esterilla y hacer unos 3 o 4 estiramientos básicos sentirás la diferencia. Si te gusta el yoga, unos minutos de posturas suaves ayudan a que la sangre circule mejor y el cuerpo entienda que no se trata de alimentar una urgencia descontrolada, sino de canalizar energía de forma amable. Al estirar la espalda, al abrir el pecho, al relajar hombros y cuello, le envías al cuerpo la señal de que si puedes atender esa intensidad de otra manera.
Y cuando al final te tumbas unos segundos con los pies en alto o apoyando la espalda, notas como el calor interno empieza a bajarse. Otro consejo muy práctico es aprender a respirar conscientemente. Sin ánimo de ponernos filosóficos, se trata de algo simple. Cuando notes que el deseo o la ansiedad aparecen con fuerza, detente un momento donde estés, cierra los ojos si puedes y enfoca todo tu aire en la respiración. Inhala contando despacio hasta 3 o 4. Retén un segundo el aire y después exhala contando hasta 5 o 6. No te preocupes si al principio te cuesta. Es normal que la mente quiera distraerse con otros pensamientos. Ahí es donde metes la determinación de volver a esa respiración lenta profunda. Con cada exhalación, imagina que sueltas un poquito de tensión, como si ese soplo fuera un susurro que dice ya está, suéltalo. Al cabo de un par de minutos, aunque parezca poco, notarás que la urgencia disminuye y ves la situación con otra claridad. Si continúas practicando esa respiración cada vez que las sensaciones se desbordan, incluso consigues que la respiración se vuelva un hábito. En un momento de estrés familiar, en una conversación incómoda o en cualquier instante en que la mente empiece a bombardearte con pensamientos acelerados, bastará con que recuerdes ese ritmo de aire para calmarte. Con el tiempo, la respiración consciente se convierte en un recurso a que acudes de forma automática y tiene un efecto calmante muy poderoso. Ahora bien, si la respiración y el movimiento ayudan a bajar la presión, hay otro consejo que te hará sentir escuchado. Hablar sobre lo que sientes. Quizá al principio pienses, ¿para qué contar que el verano me ha levantado el ánimo de esa manera? Pero compartirlo con un amigo, un familiar o incluso tu pareja puede quitarle peso a esa urgencia que se siente tan personal. Hablarlo no significa que vayas a soltar un discurso técnico ni médico. Solo se trata de decir, he notado que mi cuerpo está pidiendo más de lo normal, que a veces la ansiedad me confunde con deseo. Cuando pones en palabras lo que ocurre, se desinflama un poco la urgencia. Y lo notas. Al decirlo en voz alta, te das cuenta de que, aunque parezca que vas a estallar, puedes expresarlo de forma natural y sin sentirte raro. En el caso de que tengas una pareja, esto abre una puerta de conexión muy especial. No se trata de convertir todo en un tema sexual y de generar presiones, sino de hablárselo de forma sincera. Siento que este verano me ha subido la energía de manera diferente. Podemos hablar sobre cómo me siento, sin importar si lo tomas o no a tu modo. Con eso, quizás descubras que la otra persona también ha notado cambios. Tal vez no lo exprese con palabras tan directas, pero al compartir, ambos se acercan y entienden mejor lo que ocurre. A partir de ahí, pueden encontrar formas de manifestar cariño. Quizás un masaje suave en los hombros, un baile lento sin gran técnica, un abrazo largo mientras ven una película o simplemente una charla íntima mirando los ojos. Todo eso crea un espacio de complicidad que no hace falta etiquetar como sexo, sino que alimenta el deseo desde la ternura y la cercanía. Cuando estás solo, decirlo en voz alta puede resultar más complicado, pero no dejes pasar la oportunidad de compartir con amigos tus inquietudes. Quizá organices una tertulia en tu casa, un tardeo en el jardín o un paseo en grupo. Ahí, sin entrar en detalles escabrosos, puedes decir, vaya calor, siento que tengo la sangre a 1000. Con esa frase, seguro que más de uno siente, y pronto la conversación gira en torno a cómo cada persona maneja el calor y cómo eso afecta su ánimo y su cuerpo. En ese grupo, quizás se proponga una salida a la piscina, una tarde de juegos de mesa en la sombra o una excursión a un paraje cerca de la montaña. De esa forma, la energía que podría quedarse atrapada en el cuerpo se libera a través de la risa, la complicidad y el acompañamiento mutuo. Y ya que hablamos de liberarla, un consejo muy simple pero tremendo. Crea un espacio para ti mismo, donde puedas escribir o dibujar lo que te pasa. Tener un cuaderno, no importa que sea el más sencillo del mercado, y dedicarle unos minutos al día te ayuda a vaciar la cabeza. No se trata de escribir una novela, sino de apuntar lo primero que venga. Hoy desperté con más ganas de lo normal y no sabía qué hacer. Esta tarde me dio un cosquilleo raro a cruzarme con una amiga. Siento que mi cuerpo me pide algo. Cuando ves esas frases escritas, la urgencia pierde parte de su fuerza. Es como si al pasarlas al papel, las soltases, y ya no te persiguen por dentro. Además, con el tiempo, releer tus apuntes te servirá para identificar patrones. A veces tu deseo aparece porque no has dormido bien, otras porque tu cuerpo lleva varios días sin moverse, o quizás porque vas con prisas en la cabeza y el calor exacerba la inquietud. Reconocer esos patrones es un gran paso para tomar decisiones. Si ves que un día dormiste poco y te levantas temblando de ganas, sabrás que antes de todo necesitas descansar, no acelerar la situación. Junto a la escritura, otro consejo es nutrir tu cuerpo con lo que realmente necesita. En verano, solemos confundir el calor con sensación de vacío en el pecho o en la mente. Antes de asumir que es hambre o deseo, revisa si llevas suficientes líquidos. Ten siempre a mano una botella de agua fresca. Bebe a tragos cortos cada rato. A veces creemos que el cuerpo pide sexo cuando, en realidad, pide agua. Y si el hambre aparece, opta por frutas jugosas como sandía y melón, pepino,
tomate o incluso una ensalada sencilla con un poco de queso fresco y aceite de oliva. Alimentos ligeros y frescos ayudan a regular el humor, a mantener el cuerpo feliz y a evitar esa confusión entre sed, hambre y deseo. Además, si te alimentas bien, arrancas el día con más energía y, cuando llegue la tarde, estarás menos tentado a buscar una salida inmediata a esa tensión. Hablando de creencias que conviene soltar, dejar de pensar que a cierta edad el deseo debe disminuir drásticamente. Puede que, cuando tenías 30 o 40 años, veías tu vida sexual de forma muy distinta. Quizá tenías más prisa, más expectativas, o por el contrario, menos trabajo y más kilómetros de energía juvenil. Ahora, con madurez, tu cuerpo cambia, pero no desaparece. Lo importante es entender que esa fuerza que sientes es una señal de vida. Indica que la sangre circula, que la mente vuelve a abrirse la posibilidad de disfrutar, de conectar, de sorprenderse. Aceptar que sigues sintiendo deseo te coloca en una posición de poder. Tomas la iniciativa de buscar formas de disfrutarlo de modo sano, sin presiones ni culpas. Al permitírtelo, también permites a los que te rodean acercarse con naturalidad. En esa línea, hay un consejo que puede parecer sencillo, pero que a veces olvidamos. Cultiva pasatiempos. Si tienes una antigua afición, dale una nueva oportunidad. Tocar la guitarra, pintar un paisaje, trabajar la tierra en una maceta, leer un libro que habías dejado a medias. Todo eso es una manera de canalizar la energía creativa que, de otra manera, podría agitarse como deseo. Cuando te sumerges en un pasatiempo que disfrutas, tu cuerpo y tu mente se entregan a otra sensación placentera, la de crear, la de aprender, la de saborear un rato de soledad sin presiones. Descubrirás que, a veces, tu deseo no era más que una invitación a reconectar con algo que te apasiona, y que ese pasatiempo te aporta un gozo profundo que no se subsana únicamente con la intimidad sexual. Si estás dispuesto a dar un paso más, prueba también la meditación guiada con música suave. Quizá pienses que meditar es demasiado serio o que no va contigo, pero hay meditaciones muy sencillas que solo te piden que cierres los ojos y te concentres en un sonido. Puede ser un canto de pájaros o una melodía tranquila de piano. Durante unos 5 o 10 minutos, dejas que la música te cubra y, cuando llega un pensamiento sobre tu deseo, simplemente lo observas sin aferrarte a él. Si regresas a la música, comes un pedazo de manzana o das un sorbo de agua, ya fuiste capaz de interrumpir la urgencia y enfocar tu atención en algo diferente. Practicar esto todos los días, aunque sea un ratito, hace que empieces a notar que controlas mejor las oleadas de deseo. Las ves llegar, las reconoces y optas por una caricia sonora antes que por la acción impulsiva. En esos momentos en que el deseo parece una ola imparable, ayuda mucho crear distracciones concretas. Llama a un amigo por teléfono, sal a ver a tu vecino y pregúntale cómo está. Mete la vajilla sucia en el fregadero o abre el grifo y limpia la fruta. Puede sonar trivial, pero cuando la urgencia aprieta, cambiar el foco hacia algo físico o social suave desactiva ese impulso. Si te sorprendes a ti mismo con la mano en el bolsillo buscando el teléfono para ver imágenes o mensajes subidos de tono, propone ese plan de distracción. Levántate, ve a la cocina, baila un rato con la radio puesta o sal al patio a regar las plantas. El movimiento sencillo, la conexión con otro ser humano, incluso si es solo con la vecina a cruzarte en la calle, o el contacto con algo tan concreto como el agua te ayudarán a serenarte. Otra lección que cuesta interiorizar es la diferencia entre excitación real y excitación por aburrimiento o inactividad. Cuando llevas muchas horas sin hacer nada, tu cuerpo busca estímulos y, a veces, los confunde con deseo sexual. Por eso, si vas a pasar el día en casa, programa pequeñas actividades. Alterna momentos de lectura con breves paseos por el pasillo. Ponte a cocinar algo sencillo pero sabroso. Llama a tu familia. Haz una llamada que hayas aplazado. Al mantener el cerebro ocupado con tareas cotidianas, el cuerpo no interpreta el aburrimiento como una urgencia sexual. Así se van disipando las agitaciones y atraviesas el verano con un ritmo más estable. Un punto importante es reconocer cuándo conviene buscar ayuda profesional o de comunidad. Si sientes que el deseo te abruma tanto que no permites que avances en tu día a día, si genera problemas en tu relación o te causa angustia, no hay vergüenza alguna en hablar con un terapeuta especializado en sexualidad o con un grupo de apoyo. A veces, lo que creemos que es un pico pasajero puede estar enraizado en vivencias de pasado, en miedos o expectativas que necesitan explorarse con un acompañamiento. Pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de valentía. Asumes que no puedes con todo solo y decides darte un cuidado extra. Para concluir este recorrido de consejos y lecciones de vida, quiero recordarte que cada verano trae consigo un calor diferente, no solo en la temperatura, sino en cómo despiertan nuestras emociones. Siéntete libre de aceptar ese calor que te hace sentir vivo, sin culpas, sabiendo que es una oportunidad para reinventarte, para reconectar con tu cuerpo y tu mente. Disfruta de pasear con los pies descalzos bajo la hierba, de respirar profundo antes de acostarte, de escribir tus anhelos en un papel y de conversar con quien confías.
Y si en algún momento tu deseo te empuja con tanta fuerza que te desconcierta, recuérdate que puedes moverte, puedes respirar, puedes escribir, puedes hablar, puedes distraerte y, sobre todo, puedes aceptar. Al aplicar esos consejos, no solo aprenderás a manejar tu libido en verano, sino que encontrarás lecciones de vida que trascienden esta estación. Aceptar sin juicio, escuchar tu cuerpo, comunicarte con honestidad, nutrirte con cuidado, crear compasión y compartir con empatía. Esa combinación te acerca a una versión más equilibrada de ti mismo, independiente de la edad. Así que, cuando el sol apriete de nuevo y sientas esa chispa de deseo, ponte en marcha con confianza. Camina unos minutos, respira con calma, dile a un amigo cómo te sientes, escribe tus pensamientos y cuida tu cuerpo con agua y alimentos frescos. De esa forma, la fiebre sexual se convierte en una invitación a cuidarte, a redescubrirte y a disfrutar plenamente, con madurez y sin prisa, de cada día de verano. Y cuando ese calor interior se enfríe o se transforme, sabrás que has aprendido a bailar con tus propios impulsos, en lugar de dejarte arrastrar por ellos. Esa es la verdadera lección de vida, vivir la pasión sin renunciar al equilibrio, sin renunciar a ti. Si has llegado hasta aquí, me encantaría que te quedaras un momento más para formar parte de esta comunidad. Suscribirte es muy sencillo. Solo haz clic en el botón de suscribirse y, de ese modo, no te perderás ninguno de los videos que estoy preparando para ayudarte a manejar tu energía en verano y a vivir tu vida íntima con naturalidad. Al suscribirte y activar la campanita, cada nuevo contenido llegará directo a tu feed sin que tengas que buscarlo. También quiero invitarte a que compartas tu experiencia en los comentarios. Cuéntame si has notado que tu deseo aumenta con el calor, qué técnicas has probado para relajarte o qué dudas te surgen sobre este tema. Tu testimonio puede ser un gran apoyo para otras personas que estén pasando por lo mismo y, a la vez, me ayudará a saber qué temas profundizar en los próximos videos. Aquí nadie va a juzgar. Al contrario, cada historia suma y nos hace sentir que no estamos solos. Por último, te animo a explorar los videos relacionados que aparecen justo aquí abajo. Encontrarás desde ejercicios sencillos de respiración y estiramientos hasta charlas sobre alimentación y ejemplos de personas mayores que han aprendido a equilibrar su libido en verano. Siéntete libre de mirar el que más te interese y verlos a tu ritmo. Incluso podrías crear una lista de reproducción con los temas que prefieras para tenerlos a mano cuando los necesites. Si conoces a alguien que pueda beneficiarse, compárteles este video. Un familiar, un amigo o cualquier persona que atraviese las mismas inquietudes. Cuantas más miradas tengamos sobre estos asuntos, más normalizamos la idea de que la pasión no tiene edad. Muchas gracias por tu tiempo y por ser parte de este espacio. Nos vemos en el próximo video.